Bienvenidos todos a Diplomacia Ciudadana en formato streaming. Gracias por el apoyo también que nos dan en Instagram. Es un lujo, una alegría, un honor estar en Radio Cultura. Y seguimos con la serie de Japón, esta nación tan importante que representa tanto para nosotros. Y seguimos analizando esta excepcionalidad que tiene Japón. Ustedes saben que en el mundo, en el análisis político y económico, se habla de 4 categorías. Los países desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Argentina con tanto hizo tan poco y Japón con tan poco hizo tanto, ¿no? Es decir, y en este sentido vamos a explorar por qué se da esta situación, por qué somos un país que le cuesta desarrollarse tecnológicamente, industrialmente, planificar, cómo fue nuestra relación con los japoneses cuando quisieron colaborar con nosotros, potenciar nuestro desarrollo en formato de informe Okita. Vamos a hablar también de Yukio Mishima, de la literatura japonesa, del crisantemo y la espada, por qué el bullido es el alma de Japón, y en definitiva también encuentro puntos de similitudes entre Argentina y Japón en algunos aspectos que seguro ustedes van a compartir conmigo, que es principalmente, si pensamos en Japón, sabemos que es una cultura con muchos códigos ancestrales, un orden social. Nosotros sabemos que no somos ordenados para nada y no es el objetivo de este programa trasplantar experiencias, pero sí encontrar esa esencia universal. Entonces, hablando de los códigos de los samuráis, ¿no?, que vamos a hablar después con el sensei Yamamoto, yo lo viví de mis viejos, seguro lo conocés de tus padres, de tus abuelos, vos mismo tenés tus códigos en la vida, y eso de algún modo, para quienes seguimos esta cultura, nos hace un poco samuráis también. Ahí tenemos un primer punto de encuentro entre nuestras naciones. Del mismo modo, la palabra, ¿no? Empeñar la palabra se respeta, y la cultura del esfuerzo. Los japoneses son un pueblo disciplinado y trabajador. Y la gente que yo conozco, a pesar que nos digan lo contrario, también es disciplinada, también es trabajadora, todos los días se esfuerza. Tenemos mucho que aprender, pero fíjate, ya hay un segundo punto de coincidencia. Y el tercero también tiene que ver con este salto tecnológico, que Japón lo vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos hicieron un plan industrial, un plan tecnológico formidable. Y el dilema para ellos fue, como plantea de algún modo Yukio Mishima, cómo volverse una nación moderna sin perder la esencia de sus valores, sin perder esa forma de ser, ese bullido, ¿no? Esa cuestión que no debería perderse porque es el alma de nuestras naciones. Yo creo que nosotros también en el transcurrir de nuestra historia fuimos encontrando desafíos tecnológicos, políticos, que de algún modo buscan o revalidar o cambiar nuestra forma de ser. Si somos un pueblo solidario o somos un pueblo individualista, si somos una nación patriota que ama nuestra tierra, nuestra bandera, nuestras tradiciones, o nos vamos a abrir al mundo perdiendo nuestra identidad. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con dilemas que Japón ya ha superado, pero la ola tecnológica, el salto tecnológico de la cuarta o ya 5.0 revolución industrial con la inteligencia artificial, nos plantea qué nación que queremos ser y quiénes queremos ser nosotros en esta nación. Si queremos ser meros habitantes o ciudadanos activos, empoderados y trabajando con los enlaces internacionales para encontrar experiencias comparadas, experiencias exitosas que nos permitan, como un malacate cuando estás empantanado, salir de estos temas siempre inconclusos y mover hacia adelante, todos juntos encontrando soluciones para este país que tanto amamos, vos y yo, esta nación argentina tan querida y que ocupa un lugar tan grande en nuestros corazones. Yo soy León y esto es Diplomacia Ciudadana. Ahora, después del corte, te voy a presentar al sensei Yamamoto. Gracias, vamos al corte. Seguís conectado a Diplomacia Ciudadana Streaming, donde el poder se escucha y se construye. Bueno, aquí estamos de regreso con mi querido amigo y sensei Juan Carlos Yamamoto. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchas gracias, un placer estar acá. Y qué alegría cuando te vi esperándome con la remera que tiene el kanji de samurái. Exactamente, un poco para difundir la cultura japonesa. Yo siempre digo que soy un ronin, ¿no? Un samurái sin clan. Pero el sensei es una persona muy querida para mí, es una persona muy respetada, es un honor muy grande tenerlo acá. Juan Carlos siempre ha sido muy generoso en compartir su sabiduría de la cultura japonesa. Sabés que también soy una persona que ama las artes marciales, pero particularmente las artes marciales japonesas
tienen esa filosofía, esa marcialidad. Digo, no estoy hablando mal de las otras, ni de las otras culturas, ni nada de eso, solo estoy destacando algo que yo considero una cualidad muy particular de la cultura japonesa, que se vuelve un arte marcial. ¿Cómo lo vivís a eso, Juan Carlos? Exactamente, ¿no? Porque el arte marcial japonés, o el Budo, que le decimos nosotros, es algo propio de Japón, que no se dio en otra cultura, y tal vez es el producto de haber estado cerrado casi 2 siglos y medio, digamos, sin recibir la influencia de ningún otro país, y ahí se fue, digamos, gestando y madurando todo lo que es tanto las artes marciales como el código de los samuráis, que en esa época ya era una época de paz y no existían los samuráis, digamos, como guerreros, ¿no? Es verdad, es verdad. Creo que en el periodo Edo, ¿no?, se da la transición. Yo tengo un libro, me olvidé de traerlo, La domesticación del samurái. Cómo hacer que el samurái en algún momento dejara sus armas, ¿no?, la katana, y se volviera un funcionario, un burócrata del gobierno o un empresario, un director, ¿no? Y en esta marcialidad se fue trasladando a otros estamentos de la sociedad japonesa. Exactamente, ¿no? Se fue formando, o sea, se fue educándose, para cumplir más funciones administrativas de gobierno y no, digamos, en campo de batalla. Pero eso también incluía la formación en artes marciales, más, digamos, orientado tal vez a la formación, digamos, física y mental, ¿no?, del ser humano. Por eso no sé si has tenido la experiencia de conocer o trabajar en una empresa japonesa dirigida por japoneses. Ves que hay una atmósfera de marcialidad en el sentido de la disciplina, la obediencia, el deber de hacer lo mejor posible, ¿no?, el kaizen, la mejora permanente. Y estas son cualidades de un clan samurái que se trasladan también a una cultura empresaria. Exacto, ¿no? O sea, sin pretenderlo, el código, no sé si bien llamado o mal llamado código moral de los samuráis, fue, arraigándose en toda la sociedad de Japón, teniendo en cuenta que el samurái era una minoría, una élite que ocupaba una minoría, ¿no? Pero de alguna manera era el modelo de la sociedad a que todos querían llegar, y bueno, un poco lo que el código moral, como diríamos, se diría ahora, impregnó a toda la sociedad, ¿no? Y esto que nosotros nos preguntamos, y esto que estamos abordando hoy en nuestro programa, se lo preguntó también MacArthur, ¿no?, a la hora de la Japón de posguerra, ¿no?, la Japón ocupada por los Estados Unidos. Las personas que iban a llevar a cabo este movimiento militar se preguntaban, ¿cómo son los japoneses? ¿Cómo puedo relacionarme con ellos? Y es así que pidieron una investigación antropológica de este espíritu japonés. Y una obra muy linda, El crisantemo y la espada, ¿no, Sensei? Exacto. Le llevaron a esta persona, a MacArthur, la idea de que Japón, a diferencia de nosotros, tenía la cultura de la vergüenza, ¿no? Nosotros tenemos la cultura de la culpa, y ahora lo voy a explicar. La vergüenza es eso que al japonés... vos estás en una reunión o estás en un espacio público y nadie va a atender el teléfono delante tuyo porque no te quiere incomodar. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y todos funcionan en una forma como si fuera una orquesta y se comunica, está en la atmósfera. Todo el mundo sabe y nadie quiere pasar la vergüenza de quedar mal delante del otro. Se mueren de vergüenza ante esa situación, ¿no? Nosotros, cuando algo nos sale mal, volvemos a casa y sentimos la culpa, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Es un reproche. Entonces, entendiendo estas claves, fue así que Estados Unidos pudo entender la forma de ser, y Japón dijo, yo no voy a pelear, entiendo lo que pasó, voy a cooperar en este proceso y a la vez voy a ser más fuerte que nunca para recuperarme y ser una potencia económica mundial. ¿Es así, Juan Carlos? Tal cual, ¿no? Tal cual. Y volviendo al tema de la vergüenza y la culpa, bueno, la condena social en Japón es, digamos, tal vez más importante que la condena económica. Total. O la pena económica o digamos el proceso penal y por eso mismo está el famoso, digamos, las conferencias de prensa donde muchas veces los ejecutivos o los funcionarios agachan la cabeza y piden perdón, ¿no? Es por eso, digamos, eso es porque es más importante la condena, digamos, social que la económica o la jurídica. Sí, yo me acuerdo, en el dojo cuando hacía karate, que era más chico,
te mandabas alguna macana y el sensei, vos me preguntaban, che, te pega con un palo, te zamarrea, te revolea por ahí. No, la pena era ir en posición de seiza a un rincón donde todos tus compañeros te veían, ¿no? Esa vergüenza, no digo que es una humillación, era una penalidad por decir, esperamos más de vos, somos un equipo y nos está fallando a todos. Y nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? O barrer el tatami. Son cuestiones como muy vivenciales, ¿no? Pero que uno puede tener una aproximación, Sensei, ¿es así? Tal cual, ¿no? La educación, la educación en la escuela como en las artes marciales es totalmente distinta de la que se puede vivir acá, la educación occidental y oriental, ¿no? Y bueno, tal vez es muy profundo y muy amplio, que no vale la pena mencionarlo, pero es así, ¿no? O sea, la relación entre maestro, discípulo maestro también es totalmente distinta. Sensei, senpai. Exacto, el proceso de aprendizaje también, ¿no? Cuando me dirijo al Sensei Yamamoto, se dice Sensei, que es como una reverencia al maestro más grande. Sensei significa maestro, senpai, quien entró un poco antes que vos, tiene un poco más de experiencia que vos, pero Sensei Yamamoto es realmente una autoridad y una figura súper respetada y súper querida. No es para tanto. Se nota que somos amigos. Vamos a volver después de la pausa con un tema muy interesante que tocaste recién, Juan Carlos, que es la educación, ¿no? Vemos a los chicos japoneses que se manejan solos en la ciudad, los vemos aprendiendo a limpiar el colegio, a cooperar, pero después de este pequeño break, ¿dale? Ahí seguimos.
Esto es Diplomacia Ciudadana con Fernando León. Soft Power en acción. Vamos a hablar del tema de educación. Esta cuestión de ves en cualquier video, y bueno, quien viajó o vivió allá lo sabe perfectamente, que los chicos se manejan solos en la ciudad. Estoy hablando de pequeños niñitos de primaria. Los ves en el subte, en los trenes. Y no solamente su independencia, sabiendo que están cuidados por la comunidad, ¿no? Esa comunidad que cuida a sus polluelos de modo, no sé cómo explicarlo, social tal vez. Y del mismo modo, los chicos aprendiendo a limpiar el colegio, a hacer tareas domésticas, a cooperar, a trabajar en equipo. ¿Es así, Sensei? Exacto, sí, los chicos de primario van todos caminando, o sea, 1 kilómetro, 5 cuadras o 3 kilómetros, van todos caminando y solos. O sea, no los acompañan los padres, van y vuelven solos de la escuela. Eso es prácticamente común en todo el país, sea la distancia que sea, van caminando los chicos de la primaria. Y también, como dijiste vos, los chicos ayudan tanto en la limpieza, o hacen totalmente la limpieza de la escuela, y también, como tienen doble escolaridad, tienen el horario de almuerzo, que también los chicos más adelantados ayudan a servir la comida a los chicos, digamos, de menor grado. Y bueno, la escuela es una comunidad, ¿no?, dentro de Japón. Formativa no solamente de tu educación formal para desarrollarte en la vida, sino comprender ese código implícito en estamos juntos. Exactamente. Súper interesante. Y de este modo, ¿no?, una educación que hablamos del bullido, hablamos del proyecto comunitario, hablamos de esta visión antropológica, pero muchas veces en la historia encontrás casos excepcionales, como en el caso de Yukio Mishima, que fue escritor, factor, fue político también, y él encarnó la última muerte por ritual samurái, que es el seppuku, ¿no? Nosotros le decimos harakiri, pero es muy grosero usar esa palabra. La correcta es seppuku, ¿es así? Exactamente. Se escribe igual, pero se lee distinto. Se lee distinto. Entonces, Yukio Mishima... Se escribe al revés, ¿no? O sea, el orden de los kanji es distinto, pero son los mismos kanji. Después vamos a hablar de los kanji, si nos queda tiempo también. Yukio Mishima planteaba que esta transición de Japón hacia la modernidad les hacía perder sus tradiciones más profundas. Por ejemplo, el respeto más grande sobre el emperador, hacia la figura del emperador, este código bullido, ellos sentían que se iban occidentalizando. Y él quiso de algún modo alarmar a la sociedad diciendo, miren, por este camino vamos a dejar de ser lo que somos. Entonces, en un acto político, quiso él arengar a la ciudadanía, ¿no?, a que volvieran a una cultura de samuráis. Y cuando no fue de algún modo acompañado por la ciudadanía, dijo que no era honorable seguir viviendo así y cometió seppuku para dar testimonio de que él realmente tomaba en serio estos códigos, que no estaba hablando tonterías y que estaba dispuesto a dar la vida por esto. ¿Es así, Sensei? Es así, tal cual, ¿no? Pero de todo modo, la occidentalización de Japón no viene de la Primera Guerra, ¿no? Como hablamos de la época al fin de la época del periodo Edo, empieza un poco la gran occidentalización de Japón, y el poderío, ¿no? En pocas décadas Japón se convierte en potencia, digamos, a los fines del siglo XIX, y bueno, y después de alguna manera se crea se transforma en imperio, que eso un poco desencadena la guerra también, ¿no? Así es. Seguro lo viste en El Último Samurái, la de Tom Cruise, ¿no? Esa versión americana, pero te da una pincelada de esa transición. La carga de samuráis con un ejército regular, con armas de fuego, la llegada de los barcos mercantes, ¿no? El rol del emperador también, a la hora de decidir abrirse al mundo y ser una nación que comerciaba, que se industrializaba, que se movía hacia el futuro. Exactamente, ¿no? Cuando los americanos llegaron con los barcos, estamos hablando de 1853, que ya acá en la Argentina estábamos promulgando la primera constitución, ¿no? En Japón no existía ni lo que era la constitución, y recién en 1868 se hace la restauración Meiji, vuelven los emperadores y se arma todo el proceso de occidentalización,
enviando a la élite ilustrada a Europa y contratando consultores americanos y europeos en todas las escalas de la sociedad, ¿no? Qué impresionante esa claridad y ese pragmatismo para tomar las decisiones que hay que tomar, planificarlas y ejecutarlas en tiempo y en forma, ¿no? Es realmente envidiable. Exacto, ¿no? Sí, yo digamos, había una visión muy clara de lo que querían hacer y bueno, y evidentemente le fue bien, a pesar de esos 2 siglos y medio que estuvieron cerrados, ¿no? O Sí, capaz eso fue la consecuencia de haber estado 2 siglos y medio cerrados, ¿no? puede ser, pero en grande o en chiquito lo planifican y lo ejecutan a la perfección, porque seguro viste el equipo de fútbol, cada vez juegan mejor, en los mundiales están cada vez más presentes, lo viste en el rugby también, aprenden, contratan a los mejores y salen a la cancha a darlo todo. La verdad que son muchas las cuestiones que tenemos que aprender de ellos, siendo un país con tanto talento individual, con tanta potencialidad, con tantas herramientas para desarrollarnos y triunfar en el contexto mundial y nosotros mismos también en nuestras propias vidas, en nuestros propios proyectos. Seguimos en el próximo bloque, Sensei. Ok, perfecto. Vayamos a otro corte. Construimos puentes entre ideas, culturas y generaciones. Seguís en Diplomacia Ciudadana. Aquí estamos de regreso, otra vez hablando del Japón milenario, el Japón actual y también del Japón del futuro, Sensei, pero el futuro ya está en Japón. Uno cuando mira el Japón actual ya ve visos de una sociedad del futuro totalmente, pero quiero detenerme en el punto que estábamos hablando, que era la planificación. Y te cuento que hubo un gran líder, Saburo Okita, fue canciller y ministro de Economía, que nos hizo para la Argentina el informe Okita. ¿Qué es el informe Okita, Sensei? Sí, el informe Okita fue un estudio hecho en la mitad de la década del 80, o sea, del 85 al 86, por un grupo consultor o un think tank contratado por el gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, a cuyo, digamos, cabeza estuvo el economista y ex canciller Saburo Okita. A través de ese estudio, digamos, se realizaron el diagnóstico de situación de 5 sectores, macroeconomía, agricultura, industria, transporte y exportaciones. Y bueno, y a partir de ese diagnóstico se hicieron una serie de recomendaciones, como si fuese un plan de desarrollo. Y también el informe consistía de un segundo tomo donde se presentaba toda la experiencia de Japón en esos campos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue los resultados y el informe fue presentado oficialmente en enero del 87, pero bueno, la situación de la Argentina en esa época, estábamos ya a la puerta de la hiperinflación, digamos, en los finales de Alfonsín, y bueno, esos planes nunca se llegaron a ser concretados, ¿no? En forma sistemática. Pongamos un poco brillante, Sensei. Pongámoslo un poco en contexto. Recuperamos la democracia en el 83, en el 84 ya Argentina daba signos de no tener ningún plan estratégico, crecíamos a menos de la mitad de la región, y así fue que Japón dijo: vamos a ayudar a la Argentina para que se inserte industrial y comercialmente en el mundo, que está dando un salto en comercio, está dando un salto en integración, y nosotros estábamos realmente muy mal en la tabla de posiciones. ¿Qué pasó con el informe Okita? Lo que pasa siempre, ¿no? Un enorme plan, una gran idea, que un amigo, una nación amiga como Japón te dice: imagínate que te digan, che, te quiero ayudar, quiero que te vaya bien en tu negocio, te comparto mi fórmula, te hago un traje a medida porque te queremos en el equipo. Y Argentina, una vez más, no hizo lo que tenía que hacer, por miles de problemas, ¿no? Todos los conocemos, es un tango interminable. Pero no solamente termina ahí esta tragedia argentina, por llamarla de algún modo, y sí quiero cargar las tintas sobre eso porque muchas de las generaciones de políticos que hace 20, 30, 40 años que están haciendo macana tras macana son los mismos que hoy nos quieren decir cómo salir adelante de cara al futuro. Es realmente increíble. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en los 90s, ya con el gobierno de Menem, ya Alfonsín había dejado el poder, viene el plan Okita 2.
Exacto, ¿no? Ya en plena época de Menem, con Cavallo de ministro de Economía, y un poco parte del plan Oquita fue comprado de alguna manera, Sí. digamos, por Cavallo y Menem, y puesto ahí, ellos habían puesto los ojos en el mercado asiático, y bueno, el gobierno de Menem solicitó al gobierno de Japón un segundo estudio Oquita, ya más concentrado en comercio, inversiones y las relaciones económicas con todo Asia, no solamente con Japón, ¿no? Recordemos también que planteaba una complementariedad de algún modo, es decir, nosotros tenemos los recursos naturales, ellos tienen la expertise industrial, nosotros tenemos recursos humanos excelentes, ellos tienen todo el tema del management, es decir, pudo haber habido una alianza estratégica súper potente, súper novedosa, imagínense Japón y Argentina trabajando juntos, era un sueño que muchos de nosotros esperábamos ver. Y es por eso que retomamos el tema en este programa, porque me encantaría que eso sea una realidad. Por ahí los nuevos políticos, esta nueva gestión, nos ayuden a encaminar un salto tecnológico que nos permita trabajar en equipo, Sensei. Exacto, ¿no? O sea, y lo importante es trabajar en equipo, ¿no? Y un poco en el programa pasado hablaron de fútbol también, y bueno, la selección argentina es un poco el ejemplo de eso, ¿no? Del trabajo en equipo, ya no dependemos tanto de Messi solamente, y bueno, y creo que el consenso y el trabajo en equipo es fundamental para concretar cualquier plan de desarrollo, ¿no? Sí. Yo no lo presenté al Sensei, te cuento que nació en Argentina, en Escobar, de padres japoneses, que trabajó duramente dando testimonio, ¿no? Es decir, cuando vos ves la comunidad de inmigrantes japoneses, siempre ves el mismo patrón. Gente muy dura, que se mata trabajando, que sale adelante. Estuvo trabajando como enlace entre Argentina y Japón en programas de cooperación muy importantes, transferencia tecnológica. Bueno, te lo va a contar él. Exactamente, yo estuve trabajando casi 30 años en la Agencia de Cooperación de Japón, y justo me tocó en la mejor época, ¿no? Donde Japón era el mayor donante de cooperación internacional digamos hacia todo el mundo, incluso era el mayor, en esa época era el mayor donante hacia la Argentina también, y bueno, y fue un trabajo muy apasionante, digamos, pensar en el desarrollo de tu propio país, de alguna manera aprovechando al máximo los recursos extranjeros, en este caso de el país de los ancestros de uno, ¿no? Un círculo virtuoso que vuelve a vos desde Japón y que nos conecta hacia el futuro. ¿Y qué cosas viste de trabajar en la cancha argentinos y japoneses? ¿Qué experiencia destacás? En parte son dos culturas diferentes, hay que aceitar ese conocimiento mutuo, pero también, o sea, llegado el momento se trabaja en equipo, y creo que hemos hecho proyectos de cooperación en los más distintos rubros que han sido exitosos. Tengo que reconocer también que hubieron, digamos, fracasos o proyectos que no salieron como del todo bien, como en todas partes, si no, uno no haría cooperación internacional, sino ya entraríamos en el mundo del negocio donde ya buscamos el éxito, ¿no? Pero bueno, claro. En cooperación internacional yo creo que el fracaso o el mal resultado está un poco también, tiene que estar presente, ¿no? Si no, no sería cooperación internacional. Es parte de la vida. Me caigo 7 veces, me levanto 8, dicen los japoneses. Exacto, sí. Vamos a un bloque, a un corte y retomamos.
Aquí estamos de regreso nuevamente y vamos a tocar algo que a todos nos encanta, que es el Cool Japan, ¿no? El soft power japonés. Su cultura, su mangá, sus películas, su música también, que ha sido una experiencia súper exitosa en contar cómo una nación puede exportar su forma de ser, su forma de ver el mundo a través de las artes y la cultura pop también, ¿no? Es decir, Japón debe ser una potencia, no, es una enorme potencia en este sentido. Hoy por hoy sí, la cultura japonesa, digamos, que pasa por el anime, el mangá, e incluso la gastronomía, digamos, es un boom en todo el mundo, y también las situaciones cambiarias también han ayudado para que Japón sea una meca en este momento del turismo mundial, ¿no? O sea, También. en este momento Japón explota de turistas extranjeros y bueno, y muchos de ellos son consumidores de esta cultura, ¿no? Totalmente. Tanto pop como lo que sea, ¿no? Gastronómica, incluso las artes marciales, ¿no? Y ancestralmente también, Juan Carlos sube a su Instagram todo el tiempo imágenes encantadoras, súper sofisticadas de los viejos dibujos que relataban las historias de samuráis o los cuentos populares con sus demonios, con sus héroes. Sí, exacto. Eso algo fue producto de la pandemia, del encierro, que empecé a indagar y bueno, esos grabados japoneses son grabados que en su momento valían 2 mangos, eran baratos y incluso no tenía un valor artístico en Japón, sino más bien eran, digamos, medios de comunicación, de publicidad que tuvieron gran éxito en Europa. Claro. Y bueno, eso fue rescatado en Europa, fue muy valorado especialmente en Francia y hoy por hoy ya digamos, es arte tanto en Europa como en Japón, ¿no? Pero en su momento, o sea, en Japón cuando se empezaron a publicar esos grabados, no era un arte menor, podríamos decir, donde era lo que valía lo que diríamos media porción de pizza o media pizza, digamos. Media pizza de ubis. Exacto. No tanto. Pero eso, digamos, el valor artístico lo vieron, fue reconocido en Europa, ¿no? Y vos decís que ahí está el germen en el origen del mangá y de tanto éxito, es decir, es como el ADN de Japón. Exacto, ¿no? O sea, hay algunos artistas que digamos, reconocidos como un poco los promotores o los impulsores, ¿no? O los pioneros del mangá. Incluso usaban en esa época el término manga también, que eran caricaturas, ¿no? O sea, como dirían los americanos. Si El famoso autor Hokusai, el de la Gran Ola, tiene varios tomos que su título es Hokusai Manga, ¿no? Manga de Hokusai. Los tengo. En mi casa es una biblioteca japonesa. Y los franceses particularmente son tipos exquisitos en esto, ¿no? Exacto, los franceses encontraron digamos, el valor artístico, entonces hay una cantidad impresionante de colección de estos grabados ukiyo-e, tanto en Francia como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Boston tiene con más de 50.000 ejemplares de estos grabados japoneses, coleccionados tanto, digamos, que provienen de colecciones principalmente privadas, ¿no? Que fueron donadas al museo. Ni hablar de las armaduras, ¿no? Hablando de museos, entrás a la sala japonesa y encontrás un ejército de armaduras. Yo me paso horas ahí, la verdad que es para volverse loco, me encanta. Exacto, sí, las armas también, o sea, el katana era algo muy común, eso fue... El uso del katana fue prohibido después de la restauración Meiji, ¿no? Varios años después de la restauración Meiji, cuando digamos se eliminaron la casta de los samuráis, se eliminaron el uso digamos de los katanas. Pero de todos modos, aunque se eliminó la casta de los samuráis de alguna manera los ex samuráis fueron, digamos, los dirigentes que, digamos, claro, estaban metidos en toda la política. No es que los plebeyos hayan, digamos, tomado el dominio de la política, ¿no? Un samurái es un noble. Exacto. Los nobles, una sociedad de castas, podemos decir, Sensei, o de jerarquías. Sí, era una sociedad de castas, ¿no? Hasta la restauración Meiji, ¿no? Donde se elimina esa, digamos, casta, donde, digamos, el samurái ocupaba la cima de esa estructura piramidal, ¿no? Pero
Bueno, muy interesante porque aunque hayan eliminado ese sistema casta, o sea, las grandes familias, los grandes clanes dominaron, ¿no? Un poco tanto la estructura política como la estructura económica. Pero eso también se retoma después en la Segunda Guerra, porque los pilotos usaban su katana. Bueno, todo el ejército, todas las fuerzas conjuntas tenía cada soldado su katana. Exacto, su katana. ¿no? O sea, el katana tiene un valor simbólico muy importante, como una parte del cuerpo, digamos. Una extensión del alma. Exacto. ¿No? Increíble, increíble. Y esto se trasladó también al cine, lo viste también en el terror, ¿no? Las películas de terror realmente tienen un ADN de Japón, casi todas. Exacto, ¿no? O sea, sin capaz proponerse, digamos, Japón ha ido, digamos, la cultura japonesa ha ido influenciando, ¿no? a los distintos campos del arte, ¿no? Incluyendo, como debo decir, el cine. Hablábamos la otra vez con otro invitado también de Astro Boy, ¿no? Es decir, esto que estaba presente ya en la posguerra. Es decir, imagínate en el año 50 pensar un niño hecho en un laboratorio de inteligencia artificial y piel sintética. Se adelantaron como 70, 80 años a cosas que estamos empezando a ver ahora. Pero parece esto medio de Julio Verne, ¿no? Que pudo proyectar avances tecnológicos. Exacto, ¿no? En ese momento parecía algo utópico y ahora ya prácticamente es una realidad, ¿no? Y bueno, es un poco la creatividad, un poco el soft power, como vos decís también, ¿no? De los japoneses, aunque también, ¿no? Los americanos tenían el famoso zapatófono. Sí, de verdad. Así que, bueno, muy bueno imaginar cosas del futuro y que eso se haga en realidad. Alguien la baja en un laboratorio, sí, ¿no? Y la convierte en realidad. Vamos a otro corte y cuando volvemos vamos a tratar el Japón actual, su agenda de seguridad, su posicionamiento geopolítico. Suena mucho más duro, pero es parte del tema que estamos viviendo en la actualidad también. Gracias, ahí volvemos. Estamos juntos, porque el liderazgo también es escuchar. Aquí estamos de regreso nuevamente y queremos tratar un tema un poco incómodo, pero aplicamos la teoría del realismo en este programa. Entonces queremos hablar de una nación que peleó con mucho honor en la Segunda Guerra Mundial, que recibió 2 bombas nucleares, que se repuso, que se volvió una potencia. Y los tiempos modernos hacen que esa nación que había renunciado a su ejército, a las fuerzas de defensa japonesas, se estén rearmando. Es el signo de este tiempo, es el signo de la geopolítica, y le preguntamos al sensei Yamamoto cómo lo ve a este tema. Sí, es una situación difícil, ¿no? Casualmente este año se cumplen 80 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y bueno, para Japón parecía que se había renunciado a la guerra, pero bueno, la situación internacional y regional un poco obliga a repensar, ¿no? Desde la Constitución de la Paz de Japón para de alguna manera digamos rearmarse contra su voluntad tal vez obligado, bueno, sí. Obligado, la situación un poco internacional lo obliga, la relación con el nuevo gobierno de Trump, la situación regional con China y Norcorea, etcétera, no pueden pasar desapercibidos tampoco, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de todos modos, como vos sabés, el Japón privilegia ante todo la relación estratégica con Estados Unidos, y después sí, la segunda prioridad para Japón es la relación con la región Indo-Pacífico, más teniendo en cuenta la relación en este momento no muy fluida con China, ¿no? Especialmente con China. Con China, un área de tensión global. Y pensando en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Recuerdo la visita de Obama, creo que estaba Abe también, ¿no? Exacto, en sí. otro sí. aniversario, no me acuerdo si fue Hiroshima o Nagasaki la visita. Debe ser Hiroshima, seguramente. Hiroshima. Seguramente, no recuerdo, pero Hiroshima sí. Es donde recibió la primera bomba y hubo, digamos, los efectos fueron mucho más grandes. Un evento cargado de marcialidad, de respeto, ¿no? Y una nueva geopolítica donde Estados Unidos y Japón ya son aliados indiscutidos en esta nueva
etapa mundial y bueno, desde siempre, pero ahora más que nunca tal vez. Exacto, ¿no? O sea, como todos saben, Japón todavía alberga muchas bases militares estadounidenses que de alguna manera compensan esa falta de armamentista por parte de Japón que aparentemente se estaría reviendo, ¿no? Así es, así es. Es un tema muy especial el tema que nos toca en cuanto a también pensar en nuestra seguridad global, ¿no? Vimos hace poco el Comando Sur visitar nuestro país, tener un puerto ahora ahí en Ushuaia, es decir, sigamos estos temas de cerca porque son los que marcan la agenda mundial. Todos los países están teniendo posiciones orientadas a proteger su propio territorio y fuerzas armadas que estén a la altura de semejante desafío. Lo marca la guerra de Ucrania en alguna medida de cómo la crueldad, cómo las guerras por los territorios, sigue siendo una cuestión casi inherente a nuestra especie, Sensei. Exacto, ¿no? Aunque parezca mentira y lamentable, pero bueno, parece que, como vos decís, es inherente a la humanidad. Así es, así es. ¿Y cómo ves el tema de la tecnología japonesa aplicada al armamento? ¿O son los japoneses personas que como nosotros salen a comprar armas en el mundo? Es decir, son de punta también en eso. No, oficialmente no se habla mucho de ese tema, son secretos de Estado. Son secretos de Estado, me imagino. Debe haber la tecnología muchas veces aplicada, digamos, orientada a uso bélico, en la que hace, digamos, toma la punta. Creo que Japón no estaba en ese tema, pero no sé si está retomando o no el desarrollo tecnológico orientado al tema armamentos, ¿no? Sí. Sinceramente desconozco. Si me seguís en Instagram vas a ver que en mi casa publiqué el otro día, tengo una bandera del sol naciente ahí bien grande de un barco real, un buque de guerra. Y esta bandera no es solamente una cuestión de la Segunda Guerra Mundial, sino que es una bandera antiquísima, es parte de la cultura de Japón mucho antes de las guerras que nosotros conocimos. ¿Es así, Sensei? Entiendo que sí, pero bueno, en este momento las relaciones, digamos, delicadas, regionales, digamos, vivir en sensibilidades de nuestros países, digamos, los países vecinos de Japón que en su momento fueron invadidas, ¿no? Por el ejército japonés y bueno, esa bandera, los vecinos no es un buen esa bandera no les trae muy buenos recuerdos a los pero sigue siendo usada. Exacto, o sea, todavía la marina japonesa lo usa, ¿no? Lo usa, es la bandera, podríamos decir, la bandera de guerra, que bueno, es un poco tabú para algunas sociedades. Bueno, creo que lo mismo sucede con la bandera argentina, que la que tenía el sol era la bandera de guerra, sí, ¿no? Que exacto, finalmente la terminamos incorporando tal como la conocemos hoy. Ya creo que estamos a punto de cerrar el programa, nos queda un poquito más. Ya para el cierre le quiero preguntar al Sensei Yamamoto el rol de la Casa Imperial, ¿no? Los emperadores en esta era tan moderna de transición, donde vemos que los reyes europeos son tan cuestionados, nosotros en nuestro continente somos todos iguales, ¿no? Nos dice nuestra Constitución y nuestra filosofía de vida, pero cuando regresemos le voy a preguntar al Sensei sobre los emperadores. Gracias, Sensei. ¿Cómo no? Diplomacia Ciudadana, donde el diálogo tiene poder y la palabra vale. Bueno, aquí estamos de regreso para el tema de cierre, pero tema de cierre, ¿no? La Casa Imperial, el emperador, su figura, creo que es una especie de síntesis de todo lo que estamos tratando en este programa, porque representa, y ahora le vamos a preguntar qué representa el emperador, ¿no? Esa divinidad que después de la Segunda Guerra dejó de ser tal, pero sigue siendo un emblema, un norte, es un ancla cultural para la Japón moderna, ¿no? Es decir, ellos siguen teniendo sus tradiciones conjugadas con una tecnología de punta y con una cultura que se exporta a todo el mundo. Sensei, ¿cuál es la figura del emperador? Sí, tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Aunque digamos, parte de la sociedad está en contra de que se destine mucho presupuesto del Estado a mantener la familia imperial, pero tiene un valor simbólico muy importante, además un poco une a toda la sociedad japonesa.
el emperador y la familia imperial, ¿no? Que tal vez necesite una modernización, como la famosa prohibición de la mujer en acceder, el puesto de emperatriz, etcétera, etcétera, pero bueno, también eso está dentro de las tradiciones japonesas que son difíciles de cambiar o de ayornar, ¿no? Pero creo que tiene un valor, aunque simbólico, aunque no gobierne, muy, muy importante, ¿no? Incluso seguramente fue una decisión muy importante de Estados Unidos o de los aliados de mantener al emperador en la nueva constitución, porque también cabía la posibilidad de que el emperador sea fusilado o condenado a muerte como criminal de guerra, ¿no? Así es. Fue un momento que él firmó la rendición, es así, ¿no? Exacto, sí. Y en ese momento su figura fue respetada, porque se hablaba de perdonarle la vida o no, pero hubiera sido esa amalgama que mantenía unido ese pueblo, hubiera sido desconcertante no tener un emperador. Sí, exactamente, creo que fue... Representaba al sol, a un dios. Mantenerlo, aunque sea con un valor simbólico, fue una decisión muy acertada de parte de los aliados, ¿no? Totalmente. Veía también que una princesa, ¿no? En media cholula esta parte, pero una princesa renunció para... Exacto, algo ¿no? así, ¿no? Sí, para casarse con un plebeyo, podríamos decir. Una historia de amor. Tiene que renunciar a los privilegios de ser miembro de la familia imperial, ¿no? Pero bueno, eso ocurrió también en Inglaterra, ¿no? Tal cual. Así que no es común. Y en Japón es muy común también porque y la familia imperial también, ¿no? O sea, ya se han incorporado muchos, podríamos decir, muchos, mal dicho, capaz, plebeyos en la familia, ¿no? ¿Y funciona como en Occidente esto que la política va a la Casa Real a presentarle el gobierno, a buscar su aprobación, o son más formal? Capaz en Japón mucho más formal por el hecho que te decía, tiene un valor netamente simbólico, ¿no? O sea, no hay nexo político, no gobierna, podríamos, y es una cosa netamente formal. ¿En un carácter religioso aún o tampoco? Es decir, el shintoísmo, el budismo, lo ven... En Japón, en ese sentido, como vos nombraste, el shintoísmo y el budismo, que son dos religiones muy, distintas, ¿no? Sí. Y bueno, Japón, la cultura japonesa es un poco, capaz cambiando un poco de tema, pero acá en Argentina decimos que somos un crisol de razas, sí. Pero en Japón es un crisol de culturas, ¿no? Y mucho de eso, viene del budismo, que viene originalmente de la India, pero viene toda la rama del budismo que viene de China, el budismo zen, y bueno, y después tiene su propia, religión sintoísta, del cual se dice que derivan los emperadores. Es descendiente del dios sintoísta, pero bueno, eso, Japón lo fue madurando y fue adaptando a su propia cultura, y bueno, no es una cultura única, una raza única, sino fue algo que fue madurando a lo largo de muchos siglos, ¿no? Incluso la escritura, que lo importa de China, ¿no? O sea, Japón tenía un lenguaje hablado que en algún momento adapta la escritura china para la escritura, para el lenguaje netamente oral de los japoneses, ¿no? Claro, siendo Okinawa ahí muchas veces el puente, ¿no? Un poco sí, exacto, ¿no? Un nexo entre China, Corea y Japón, podríamos decir. Totalmente. Ahí ves los dos estilos de karate, pero bueno, quiero volver a eso, a las artes marciales, para las personas que nos siguen y los que son amantes de la cultura japonesa y de las artes marciales, contarle que el sensei está tanto en el centro de Okinawa, okinawense, que está ahí en Perú, en Jujuy y San Juan. Es re lindo, ahí tenés unos perros gigantes, ¿no? Sí. En la puerta de madera, un lugar espectacular, con un comedor súper rico también y unos dojos increíbles, una cantidad de gente. ¿Cuánta gente está ahí, sensei? Y sí, tenemos más de 100 alumnos, ¿no? Entre chicos y grandes, estamos muy contentos de la gran respuesta del público que tenemos con el judo. Sí.
Pero también está karate, kendo, ¿no? Hay unas cuantas. Exacto, hay varias artes marciales japonesas en el centro okinawense. Y también en la Asociación Japonesa Argentina, ahí en la Avenida Independencia, al 500. Al 700, sí. 700, al 700, sí. Ahí también tenemos judo y otras artes marciales como aikido, kendo y karate. También con un restaurante muy lindo. También hay caligrafía. Exacto, hay distintas clases de arte japonés o oriental. Y bueno, y hablando de judo, el año que viene, el año 2026, judo cumple 120 años de la llegada a la Argentina, ¿no? De la llegada a la Argentina, cuando todavía había muy pocos japoneses radicados. Ya llegó traído por la Armada japonesa, Argentina, perdón, contratado un profesor de judo en el año 1906. La Armada vino a través de en la fragata Sarmiento, que había visitado a Japón por primera vez después de la guerra ruso-japonesa, en la cual Argentina cedió los famosos fragatas, no, eran cruceros, creo, Moreno y Rivadavia, que tuvieron una participación muy importante en la guerra ruso-japonesa. Y los encuentros que tengo con el sensei, que atesoro y agradezco tanto, puedo ver en él esto que siempre te decían, ¿no? Cuando estabas practicando, que aprendí a hacer arte marcial después de ser cinturón negro, porque el cinturón negro al gastarse se vuelve blanco también. Y es un modo de volver a empezar una y otra vez. El sensei ya... ¿Cuál es el dan que tenés ahora, sensei? Y sí, no sé, me fui honrado, no sé si demerecidamente, pero es el séptimo dan del año pasado. Impresionante. Y él me contaba cómo salía de Escobar, cómo se tomaba el tren para ir al dojo. Contale a la gente, sensei. Sí, yo me crié en Escobar, pero hice la secundaria acá en Buenos Aires, y bueno, en esa época de la secundaria venía y me quedaba a practicar acá en el dojo, en el instituto del profesor Soma acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, que fue uno de los primeros. Sí, o sea, ya te digo, 120 años tiene el judo, entonces uno de los profesores importantes, digamos, de la posguerra, pero hubieron muchos incluso más de la preguerra, ¿no? Pero el profesor Soma fue uno de los profesores más importantes que vino a la Argentina, en este caso contratado como por la Confederación Argentina de Judo como director técnico de la selección, y después se radicó acá en la Argentina. Claro. En ese error que te digo de uno de los primeros, me refiero a que antes el judo era netamente marcial, era para las fuerzas especiales argentinas, y después se abrió la comunidad, ¿o desde el día 1 fue abierto para todo el mundo? No, fue traído por la Marina, pero de a poquito fue a los clubes deportivos, se fue difundiendo a los clubes deportivos, y bueno, y se fue difundiendo como un deporte de combate más, ¿no? Claro. Poco. Lo que nosotros hacemos a través de las instituciones japonesas es darle ese plus o transmitir ese plus de arte marcial japonés, y no solamente como deporte de combate. Gracias, sensei. Muchas gracias. Ya estamos casi para el cierre. Ahí están llegando las personas que van a tomar nuestro lugar también. La estamos echando con estilo. Pero estamos por cerrar ya, agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañan en esta apuesta del streaming. Vamos a pasar también las cuentas de Instagram del sensei, de sus dojos, y por supuesto la Embajada de Japón, que también tiene actividades increíbles. ¿Es así, sensei? Sí, muchas gracias, sí. No tengo relación directa con la embajada, pero bueno, la embajada hace sus actividades de difusión cultural en distintos ámbitos, así que bueno, para nosotros es un apoyo y muy importante, ¿no? Especialmente el Centro Cultural Informativo de la Embajada del Japón. Muchas gracias, sensei Yamamoto. Muchas gracias a todos ustedes. Será hasta la próxima. Un abrazo grande. Yo soy León y esto es Diplomacia Ciudadana.